Hello, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. En esta ocasión estaré estudiando junto a ustedes el tema de renovación y reparación tisular, como ya vieron en el título del video. Y solamente para recordarles que estos videos que estoy realizando están teniendo como base el libro de Patología Estructural y Funcional del Robbins. Asimismo, en algunos incluyo bibliografía extra que estaré dejando en la cajita de información por si quieren ir a checarla. Y asimismo ver otros videos para poder complementar mejor el aprendizaje que iremos obteniendo a lo largo de este recorrido por este canal. Sin más que decir, entonces, comencemos el video. Para poder adentrarnos más en el tema y a modo de introducción, hay que dejar en claro lo que es el término de la reparación. La reparación es este restablecimiento de la estructura y función de un tejido que fue lesionado. Obviamente con ello se repara el daño que el agente patógeno, que el agente lesivo ocasionó en él, y gracias a ello se puede dar la supervivencia. Hemos visto en esta serie de videos que tanto las adaptaciones celulares como la inflamación son mecanismos que se llevan a cabo en nuestro cuerpo con el objetivo de poder garantizar la supervivencia del mismo. En esta imagen tenemos una explicación bastante general, pero podemos darnos una idea de en qué momento se lleva a cabo la regeneración, en qué momento la cicatrización, porque se puede observar que tenemos un tejido normal, un tejido que está sano, sin alguna lesión, pero que cuando éste está expuesto a una lesión que es leve, a una lesión que no mata a las células, que las puede lesionar, sí, pero podemos observar aquí que la célula está ahí, en el lugar en donde tiene que estar. Bueno, se lleva a cabo lo que es la regeneración. ¿Y qué sucede cuando este mismo tejido se encuentra expuesto a una lesión grave? Donde aquí podemos observar que las células se destruyen, obviamente tenemos la presencia de células del sistema inmunológico. Bueno, cuando la lesión es más grave se lleva a cabo la formación de una cicatriz. Otra cosa que podemos observar y que es bastante importante es que en la regeneración se pudo recuperar la estructura que tenía nuestro tejido antes de ser lesionado. Y en el caso de la cicatrización observamos que se pierde esta estructura, o sea, ya no existe, las células murieron y por eso se tiene que reemplazar por medio de una cicatriz fibrosa. Como ya pudimos observar en la imagen, la reparación tisular se lleva a cabo por medio de dos vías, la regeneración y la cicatrización. Grosso modo, en la regeneración no hay secuelas porque no hay pérdida de función ni pérdida de la estructura del tejido. En el caso de la cicatrización existe secuelas porque hay pérdida de la estructura y puede o no haber pérdida de la función. La regeneración a su vez se lleva a cabo también por dos vías, la proliferación de células residuales y la maduración de células madre adultas. Bien, en el caso de la proliferación de células residuales, se lleva a cabo el reemplazo del tejido dañado por medio de la proliferación de las células que sobrevivieron al agente lesivo. Si bien recuerdan en esta imagen, cuando mencioné que estas células habían sido dañadas más no destruidas, porque en el caso obviamente de una lesión más grave, estas células se destruyen y ya no se podría llevar a cabo la reparación por la regeneración. Sin embargo, es importante que las células que hayan sobrevivido no hayan sido afectadas en su fase replicativa, porque de ser así, pues obviamente no podrían proliferar y no podrían recuperar otra vez la estructura del tejido dañado. Entonces es importante que la célula no haya sido lo suficientemente dañada de tal forma que pueda volver a crecer, a proliferar, y también que su matriz extracelular haya estado intacta, porque obviamente son componentes importantes para que se pueda llevar a cabo esa proliferación. Esta proliferación va a ser promovida por factores de crecimiento y este mecanismo se va a llevar a cabo en epitelios como en el intestino delgado, en los enterocitos y en algunos órganos como el hígado, el parénquima del páncreas y obviamente también los riñones. Al momento de darse esta proliferación, tanto proliferan, como mencioné, los residuos del tejido lesionado, como células endoteliales vasculares y fibroblastos. Estos fibroblastos van a estar como auxiliando las zonas que no pudieron recuperarse por medio de la regeneración y entonces ellos van a buscar parchar lo que no se pudo recuperar. La proliferación va a ser regida por señales aportadas por los factores de crecimiento, como ya había mencionado, y estos factores de crecimiento los vamos a obtener de macrófagos y de las células epiteliales. Se forma un complejo muy interesante en el cual las células se van a adherir a las integrinas y estas a su vez se van a adherir a las proteínas de la matriz extracelular.
Cuando se genera este complejo, se comienza a emitir señales que van a activar y a favorecer la proliferación celular. Ahora explicaremos los diferentes tejidos que existen en nuestro organismo y la capacidad que tienen de repararse. Tenemos los tejidos lábiles, los tejidos estables y los tejidos permanentes. En el caso de los tejidos lábiles son los que se encuentran en constante división. Las células de estos tejidos se van a destruir y reemplazar de manera constante gracias a la maduración de las células madre adultas y la proliferación de células maduras. Ejemplo de estas células tenemos a las células madres hematopoyéticas y a las cavidades, por ejemplo, la oral y la vaginal. Este tipo de tejidos se van a regenerar de una manera muy fácil. Tenemos los tejidos estables o los que se encuentran en la fase G0 del ciclo celular, que en este caso las células cuando están en un estado normal, en un estado sano, no van a proliferar o su acción proliferativa va a estar muy disminuida. Cuando existe una lesión, esta proliferación se va a ver aumentada. Es como si de pronto despertaras a la célula y la pones a trabajar, es algo parecido así. En un ejemplo de estos tejidos tenemos a los parénquimas de los órganos sólidos, como tenemos al hígado, al riñón y al páncreas. Estos van a tener una regeneración limitada. Sin embargo, los hepatocitos, el hígado, va a tener una regeneración ilimitada. Y por último tenemos a los tejidos permanentes, que van a ser los que no van a proliferar. Ejemplo de ello tenemos a las neuronas, obviamente a las células del sistema nervioso, que son las neuronas, y al músculo cardíaco, que es del corazón. Se sabe actualmente que las células del sistema nervioso pueden regenerarse, sin embargo, son más las neuronas que perdemos que las que se regeneran. Entonces no es como un mecanismo compensatorio como muy útil todavía. Entonces por eso se dice que no se proliferan. En el caso del músculo cardíaco también no hay una regeneración de las células cardíacas, y en este caso cuando hay una lesión a nivel del corazón, su reparación es más por una cicatrización que por una regeneración, porque ya expliqué que no se regeneran. Sabemos entonces que si el tejido residual está intacto o ligeramente dañado, se puede restablecer el tejido, obviamente a su estado sano, a su estado normal. Pero cuando el tejido está dañado, las células están dañadas, hay inflamación crónica, hay infección crónica, no se lleva a cabo una regeneración completa y por ello se da la cicatrización. En la otra vía de la regeneración se lleva a cabo por la maduración de las células madre adultas. Cuando existe una lesión, estas células madre se activan, proliferan y llevan a cabo la diferenciación, de tal forma que se conviertan en células maduras que puedan repoblar el tejido. Existe obviamente también una variedad en las células madre. Tenemos las totipotenciales, las pluripotenciales y las multipotenciales. Las totipotenciales son las que tienen la capacidad de diferenciación ilimitada. ¿Por qué? Porque son las que pueden dar origen a un nuevo ser. Tenemos el ejemplo obviamente de las células del huevo, del óvulo fecundado. En el caso de las pluripotenciales, tenemos a las células embrionarias que pueden diferenciarse también en una amplia variedad de diferentes células. Y en el caso de las multipotenciales tienen la diferenciación limitada y en este caso están las células hematopoyéticas. A este punto pues ya conocimos lo que es la primera vía o el primer mecanismo de reparación tisular, que es la regeneración. Entonces les recomendaría que pusieran pausa en el video, que tomaran un poco de agua, que despejaran un poco la mente, porque ahora vamos a ver el otro mecanismo, que es por medio de la cicatrización. La cicatrización tiene como objetivo parchear el tejido que no pudo ser recuperado por medio de la regeneración. Existe lo que son las lesiones por primera y por segunda intención. Cuando nos referimos a una lesión por primera intención, hablamos de un número limitado de células que fueron dañadas o que se destruyeron. Obviamente es un daño mínimo el que se genera en el tejido, y en este tipo de lesiones tenemos una incisión quirúrgica. Por ejemplo, cuando el médico tiene que abrir con un bisturí, obviamente hay lesión, hay muerte celular, sin embargo digamos que es controlada. En el caso de una lesión por segunda intención, hablamos de que existe un gran daño, que bastantes células mueren o se dañan,
Y este tipo de lesiones las sufrimos cuando nos exponemos a algún accidente o sufrimos alguna quemadura. Dependiendo del tipo de lesión, es el tipo de cicatrización que se va a llevar a cabo. De manera general, tenemos que la cicatrización se forma por medio de 3 pasos, o se lleva a cabo por medio de 3 pasos. La angiogenia, la formación de tejido de granulación y la remodelación del tejido conjuntivo. Sabemos pues que cuando nuestro cuerpo necesita realizar procesos, es necesario que tenga nutrientes y el oxígeno necesario y adecuado para poder llevarlos a cabo. Es por ello que se genera la angiogenia gracias a ciertos factores como el factor de crecimiento endotelial vascular, que va a promover esta formación de nuevos vasos. Tenemos que posteriormente se forma el tejido de granulación, que está compuesto tanto por los vasos sanguíneos como por el tejido conjuntivo, por fibroblastos y por leucocitos. A su vez, tenemos que cuando se forma el tejido de granulación, se da la remodelación del mismo para poder formar una cicatriz estable. Esto, grosso modo. Pero hablando de manera específica, tenemos lo que es la cicatrización por primera y por segunda intención. En el caso de la cicatrización por primera intención, tenemos que dentro de las primeras 24 horas donde se da la lesión, se da la formación de un coágulo. Este coágulo se forma con el objetivo de que no nos desangremos. Obviamente hay migración de células inflamatorias, como lo son los neutrófilos, al sitio de lesión, y también comienzan a emigrar fibroblastos que van a comenzar a formar parte de este coágulo. Posteriormente, dentro del tercer y séptimo día, se comienza a dar la sustitución del coágulo por un tejido conjuntivo que va a ser muy vascularizado, con abundantes células inflamatorias, al cual le denominamos el tejido de granulación, que lo expliqué hace un momento. Posteriormente, al séptimo día o pasando las semanas, entonces comienza ya a cerrar lo que es la herida y entonces se le comienza a dar a esa cicatrización una tracción similar a la de un tejido normal, o sea que va a tener como esta resistencia a la tracción similar que tenía el tejido antes de ser lesionado. En el caso de la cicatrización por segunda intención, es el proceso, pues digamos, casi igual. Sin embargo, que como pues ya vimos que una lesión por segunda intención pues es más amplia, se debe a quemaduras, accidentes, etc., tenemos que puede existir obviamente infecciones. Y esto va a generar que se tenga que eliminar tanto exudados como pus y eliminar tejidos muertos que van a alargar el proceso de curación. Entonces, digamos que las diferencias principales entre una y otra es que en la de segunda intención va a haber mayor pérdida de tejido, va a haber abundantes células inflamatorias, exudados inflamatorios, restos necróticos que obviamente se tienen que eliminar y con ello entonces alargas este periodo de cicatrización. Tenemos esta imagen que es bastante ilustrativa, la cual nos va a resumir aspectos generales de cómo se lleva a cabo la cicatrización. Tenemos que cuando un tejido normal se lesiona, se va a inducir la inflamación que va a buscar la migración de células que son necesarias para llevar el proceso de la reparación. Asimismo, se va a buscar la eliminación tanto de microbios, de diferentes microorganismos o células muertas que puedan estar generando un daño. Y aquí entran los macrófagos, los cuales, mencionaré su papel importante en la reparación en un momento. Posteriormente se lleva a cabo la formación del tejido de granulación, que como ya habíamos mencionado va a estar compuesto de los vasos sanguíneos, de fibroblastos, del tejido conjuntivo y de células del sistema inmunológico. Y posteriormente se lleva a cabo la formación de una cicatriz. Los macrófagos tienen un papel fundamental puesto que se van a encargar de eliminar estos agentes que van a ser los agentes patógenos o los agentes causales de la lesión y también se van a encargar de eliminar el tejido muerto. Y a su vez va a proveer de una fuente de citocinas y de factores de crecimiento que van a promover la proliferación de ciertas células como los fibroblastos y también la síntesis y el depósito del tejido conjuntivo. Después de que se genera el depósito de tejido conjuntivo, se continúa modificando y remodelando. Y obviamente este resultado de la reparación va a estar mediado por el equilibrio entre la síntesis y la degradación de las proteínas de la matriz extracelular. La degradación tanto de colágeno y otros componentes de esta matriz va a estar mediado por las metaloproteinasas de matriz, llamadas así porque
dependen de ciertos iones que son metálicos, como lo es el zinc. Estos son los procesos de cicatrización y de regeneración que se llevan a cabo en un paciente normal, en un paciente sano. Pero existen factores que pueden alterar este proceso de reparación. Factores tales como infecciones, como un paciente enfermo de diabetes, como un paciente malnutrido, va a generar un retardo en la cicatrización. Asimismo, si el paciente consume de manera constante glucocorticoides, también va a haber una alteración en la fibrosis. Si el paciente, por enfermedades tales como la aterosclerosis, posee una mala perfusión sanguínea, pues obviamente no va a llegar el suficiente aporte de nutrientes ni de oxígeno para que se pueda reparar. También va a depender del tipo y el alcance de la lesión y de la localización. No es lo mismo cortarte de pronto en el antebrazo, que digamos es una zona que no está sometida quizá a tanto movimiento, a que de pronto te cortes en uno de tus dedos y es una parte del cuerpo que estamos constantemente moviendo, es bastante móvil, entonces eso puede generar que se abra la herida. Asimismo, pues el déficit de vitaminas, de vitamina C, hablando del estado nutricional, pues también genera un retardo en la reparación. Asimismo, pues factores extrínsecos, tales como cuerpos extraños, lo que comentábamos de que el paciente se esté infectando de manera constante, todos estos factores van a generar anomalías en la reparación de los tejidos. ¿Qué significa esto? Que puede existir tanto una acumulación excesiva de colágeno, esto induciría a cicatrices hipertróficas, a cicatrices queloides. También que haya una formación inadecuada del tejido de granulación o de cicatrización, y esto puede generar úlceras o puede generar una descisencia de la herida, o sea que se esté abriendo de manera constante. Y asimismo también que haya un exceso de contracción, por ejemplo. En la parte de la cicatrización patológica tenemos a la cicatrización queloide y a la cicatrización hipertrófica. La cicatrización queloide se caracteriza por invadir a la piel sana, porque es eritematosa, porque llega a doler y también tiene una elevación sobre la superficie de la piel. Aquí se puede observar como el borde, como esta elevación. A diferencia de la cicatriz hipertrófica, esta se va a elevar muchísimo menos, obviamente al nivel de la piel. Aquí se puede observar. Asimismo, se puede notar que no va a invadir a la piel sana, o es mínimo la invasión que genera a la piel sana. No va a tener dolor, no va a presentar dolor ni prurito y va a ser blanquecina. Otra anomalía, como ya comenté, pueden ser las úlceras. Las úlceras se dividen en 4 estadios o en 4 categorías que van de la menos grave a la más grave. Iniciando con el primer estadio, tenemos que la piel va a mantenerse intacta. Va a haber obviamente eritema, va a haber un poquito de calor en la zona, sin embargo, pues no va a estar expuesta. En el estadio 2 va a haber una pérdida parcial del grosor, va a ser una úlcera que ya va a estar abierta, va a ser poco profunda, va a tener un aspecto entre rosado, rojizo y va a afectar a la epidermis, a la dermis o a ambas. En el estadio 3 ya va a haber una pérdida total del grosor del tejido. Incluso, como aquí se puede observar en la imagen, ya existen cavitaciones o tunelizaciones y puede haber presencia de necrosis. En el estadio 4 es la más grave porque obviamente ya va a haber pérdida total del tejido como en la tercera, pero los huesos, los tendones o el músculo van a quedar expuestos. Va a haber mucha presencia de cavitaciones, tunelizaciones y también pues de necrosis. Y sabemos que necrosis lleva a más necrosis. Bueno, en resumen, este es el tema de la reparación y renovación tisular. Espero que les haya quedado pues claro, que les haya ayudado a facilitar un poquito su estudio. Les recomiendo que sigan leyendo la bibliografía. Les comento el libro del Robbins o bibliografía externa que ustedes quieran analizar, ver más videos, porque sé que es un tema un poco complejo, que sí es necesario como estarlo repasando de manera constante, pero verán que les va a encantar.
O sea, a pesar de que sea un poco complejo, es bastante interesante y es necesario que nosotros como profesionales de la salud y también la persona en general conozca cómo es que se lleva a cabo la reparación cuando sufrimos una lesión. Pues sin nada más que decir, espero que les haya gustado el video, me ayudarían mucho compartiéndolo, dejando un like, un comentario y pues nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias y que tengan lindo día.